Buenas tardes, jóvenes. Espero que estén muy bien. Espero que estén cumpliendo con con la cuarentena y se estén cuidando para no contagiarse. Vamos a continuar con nuestra clase y este video es para introducir al tema que vamos a empezar a trabajar desde ahora en adelante, que es los descubrimientos europeos del siglo XV, una época de los descubrimientos. Ya habíamos trabajado anteriormente cómo llegó el hombre, el poblamiento americano. Vimos también los grandes imperios americanos que surgieron. Vimos los pueblos originarios de nuestro país. Y ahora nos toca ver cómo la influencia europea llegó a nuestro país y a nuestro continente. Hay que pensar que el siglo XV el europeo conocía su territorio, estoy hablando de los navegantes, porque el hombre europeo conocía su ciudad con suerte. Conocía Europa, el Medio Oriente, una parte de África, y Asia le llegaba algún comentario, pero no había un conocimiento exacto. Porque el europeo comerciaba con Asia a través de la ruta de la seda. La ruta de la seda llegaba a la ciudad de Constantinopla. Y ahí hacían los intercambios. Los europeos compraban mucho de Oriente, las especies, la pimienta, el orégano, todos los productos que uno utiliza en la cocina actualmente, los compraba mucho. El oro, la seda era para la nobleza principalmente, joya, y los europeos enviaban para comerciar al oriente, hierro, espada, arma y todo eso. ¿Por qué era tan codiciada las especies? Porque las especies las utilizaba no solamente la aristocracia o la nobleza para condimentar sus alimentos, era utilizada por todo el pueblo. Imaginemos, en esa época en las plazas existía un comercio, una feria, ¿ya? Y había quienes vendían carne en las carnicerías, como las conocemos en la actualidad. Habían tipos que se dedicaban a vender carne. Dependiendo de la estación del año en que se encontraran, esa carne iba a tener una mayor duración o no. Por lo tanto, pero más de un día o 2 días la carne no se mantiene si no está refrigerada. ¿Qué pasa con esa gente que mata un animal y no puede matar, no puede vender su carne al mismo tiempo? La carne se empieza a descomponer y se pone de mal olor. ¿Qué hacían estos tipos? Aliñaban la carne y la vendían. Una persona iba, olfateaba la carne y al no tener el olor, porque estaba cubierto por el olor de los condimentos, hallaba que la carne estaba de buen olor. Y al momento de asarla, porque la carne se hacía asada en esa época, tenía también buen sabor. Por lo tanto, era bastante utilizada para estos fines. Ahora, se corta esa ruta de comercio entre Europa y Asia cuando los turcos en 1453 toman Constantinopla. Los turcos son musulmanes, están contra el cristianismo. Por lo tanto, terminan cualquier intercambio comercial que había entre Europa y las especies empezaron, y la seda con la que se vestían los nobles, y las joyas, y el oro, y todo esto, empieza a escasear en Europa. La ruta de la seda era bien conocida principalmente por los genoveses, con Marco Polo llega a la China a través de esta ruta, ¿ya? Pero no se conocía más allá, no se conocía toda Asia, no se conocía toda África, menos América. Bueno, que las últimas investigaciones, los últimos descubrimientos han surgido que los primeros europeos que llegaron a América fueron los vikingos en el año 1000 aproximadamente. Pero en esa época, en la Edad Media, no se sabía de América, menos de Oceanía.
Entonces los europeos se ven en la necesidad, una comercial principalmente, y dos porque había un cambio en la mentalidad del hombre europeo, ya no era tan pegado a Dios y desobediente y obediente, sino que quería descubrir, tenía esta necesidad de averiguar qué había más allá de los límites. Entonces empieza esta idea, ¿ya? Entonces necesitan nuevas rutas comerciales. Esa es una de las principales causas, ¿ya? Buscaban rutas y los primeros que empezaron a buscar rutas fueron los portugueses, que empezaron a navegar por la costa africana bajando hacia el sur hasta que encontraron un paso al Cabo de Nueva Esperanza en la actual Sudáfrica y ahí encontraron una ruta y llegaron a la India. Al llegar a la India, los portugueses se transforman en los primeros europeos que llegan a Oriente y comienzan ellos a tener el monopolio de todos estos productos. Imagínense que se demoraban un año, más de un año, en navegar desde Portugal a la India y otro año en volver con todos estos productos. Por el camino, las tormentas, los ataques de piratas, reducían las flotas portuguesas. Aún así, los barcos que llegaban, con la cantidad que traían, se volvían en incalculables las riquezas, porque eran los únicos que traían estos productos. Pero además, se mejoró en navegación. Hubo nuevos mapas, nuevos instrumentos de navegación, el astrolabio, la brújula que sirvieron enormemente y los nuevos tipos de barcos, las naos que eran unos barcos inmensos y las carabelas que eran unos barcos un poco más pequeños que los hacía muy resistentes a navegar en alta mar. Los primeros que empezaron a desarrollar mapas fueron los portugueses, ¿ya? Los portugueses no solamente descubrieron un paso hacia la India, sino que también conquistaron islas, las Islas Madeira, las Azores que están frente a África, ¿ya? Y el primer europeo que llega a la India es Vasco da Gama en 1498. Y aquí es cuando aparece la figura de Cristóbal Colón. Colón era un genovés que tenía un proyecto. Su proyecto era navegar hacia el oeste en línea recta desde Europa y en algún punto iba a llegar a Asia. Ese era su plan. Colón era amigo del cura confesor de los reyes católicos de España, por lo tanto se consigue una entrevista con los reyes. Los reyes estaban empeñados en una guerra contra los musulmanes, los moros que le llamaban, y quedaba una sola ciudad musulmana en España, que era Granada, que estaba al sur. Cuando Colón llega con el proyecto, a los reyes les interesa, pero la verdad es que no tenían ni un peso. Todo el dinero lo habían empeñado en esta conquista de esta ciudad. Los libros de historia hablan de que la reina le dio las joyas a Colón para que hiciera este viaje. Eso es mentira, es un mito. La reina ya había empeñado sus joyas para la conquista de Granada. Al pedirle a Colón un tiempo que esperara, Colón se impacientó y va donde los portugueses y el rey le expone el mismo viaje al rey de Portugal. El rey de Portugal lo halló bastante peligroso el viaje. No sabía si iba a resultar. Por lo tanto, como ellos ya tenían la ruta comercial, no les interesó. Colón va donde el rey de Inglaterra y le expone lo mismo. El rey
estaba más interesado en resolver los temas internos de su país que en ponerse a proponerse viajes de descubrimiento. Y va donde el rey de Francia, el Delfín, y le propone lo mismo. Y el rey, en la misma situación, le dice que está más preocupado de los temas internos que de iniciar una expedición. Colón ya está decidido a ir a algún reino en Italia que le proporcionara los medios para realizar este viaje, cuando es llamado nuevamente por los reyes que habían conquistado la ciudad de Granada y habían conseguido una gran cantidad de recursos. Y le pasan una pequeña cantidad de dinero a Colón para que haga el viaje. Ahora, Colón, como un privado, firma un contrato con los reyes, las capitulaciones de Santa Fe, que se llama. En estas capitulaciones, Colón se compromete a llegar a Oriente, principalmente a China, y los reyes se comprometen a nombrarlo almirante para él y sus hijos, gobernador y virrey de todas las tierras que conquisten, y además de ofrecer una participación en las ganancias, por lo que Colón hizo un contrato bastante productivo. Y en 1492 zarpa del puerto de Palo, en agosto de 1492. Navega durante 2 meses hasta que llega a las Bahamas, a la isla más alejada del continente, digamos, y llega Colón a la que llamaban los nativos en esa época Guanahani. Colón vuelve a España y ahí hace 3 viajes más. Es bien controversial lo que le pasa a Colón porque tiene bastante conflicto con los españoles que se vinieron a asentar a esta isla. Incluso el tercer viaje vuelve encadenado al continente. Y finalmente Colón muere pobre en Valladolid sin reconocer su descubrimiento. ¿Por qué? Porque Américo Vespucio fue quien dijo que el territorio que había descubierto Colón no era Asia, sino que era un nuevo continente. Y por eso lleva su nombre, América, por Américo Vespucio. ¿Ya? Colón muere pobre. Recordemos que había firmado un contrato con los reyes. Se había comprometido a ciertas cosas. Y eso fue lo que provocó que él muriera pobre. Ya que fue donde los reyes le dijo: vengo a cobrar mi parte del contrato. Los asesores legales de los reyes le dijeron: señor, ¿usted dónde se comprometió a llegar? A Oriente, a China. ¿Dónde llegó? A un nuevo continente, descúbrenos. No cumplió, por lo tanto queda nulo el contrato. Por esa razón Colón muere pobre. Con la llegada de Colón a nuestro continente se inicia el proceso de descubrimiento y conquista que va a abarcar todo el siglo XVI. Ya va a terminar, por lo menos en Chile, en 1598 con el desastre de Curalaba. Los europeos comenzaron a llegar. A ver, hay una contradicción. Siempre se escucha por ahí que los reyes sacaron a todos los reos de las cárceles de España y las subieron a los barcos con Colón y los enviaron para acá. Porque decían que el hombre pensaba que la tierra era plana. A ver, el hombre culto, el hombre de ciencia, sabía que la tierra era redonda. Es mentira eso, cuando en los libros de historia muestran que Colón llevó una manzana, un huevo, no me acuerdo con qué,
a contarle a los reyes que la tierra era redonda. No, él llegó con eso, pero para decir que si partía del punto A iba a llegar al punto B por el camino más corto que el que usaban los portugueses. Ahora, hay una leyenda rosa y una leyenda negra. La leyenda negra, que es principalmente por parte de los franceses, dice que a América llegaban todos puros delincuentes y todo eso. No, no es tan así. Las personas que tenían problemas judiciales no podían salir de España, por lo tanto eso es mentira. Hay una leyenda rosa que se llama por parte de los españoles que dice que lo mejor de Europa llegó aquí. Mentira tampoco, no. Acá los españoles que llegaron eran gente hidalgo, gente pobre. Hidalgo era un título nobiliario que poseían los españoles en esa época, pero que no tenían un título bastante bajo y no les daba más que el honor de tener el título, que no poseían tierras, nada, eran muchas veces incultos y todo eso. De ahí se inicia primero la llegada de los españoles a todo lo que es las islas del Caribe y posteriormente pasar al continente a conquistar el imperio azteca en 1523 y en 1533 a conquistar el imperio inca. Al conquistar el imperio inca entran en contacto con nosotros, con la conquista de Chile que inicia Diego de Almagro en 1536 y que finaliza el Pedro Valdivia en 1541. ¿Ya? Eso, para, para hablar más o menos para que sepan de lo que vamos a hablar la próxima clase. Como les digo, la próxima clase va una guía y la clase para que vayamos comparando. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense, un abrazo y nos estaríamos viendo la próxima semana.